Muy buenas tardes. En el marco de las sextas jornadas de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una muy cordial bienvenida a esta conferencia titulada Manual Jurídico sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la presentación. Las mismas serán contestadas por la expositora y les recordamos amablemente realizar la evaluación de esta actividad por medio del link que se les hará llegar por el chat. El día de hoy contaremos en mesa principal con la doctora Sofía Cordero Molina, quien es doctora en Derecho por la Universidad de Costa Rica, máster en Criminología por la Universidad Estatal a Distancia, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y exdirectora de los programas de educación continua de la Facultad de Derecho y de Asuntos Estudiantiles y de Acción Social de la Facultad de Derecho. El tiempo es suyo, doctora. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un gusto poder estar acá con todos ustedes. El día de hoy voy a estarles pues presentando un poco del adelanto de, del proyecto de investigación inscrito en el instituto que se denomina Manual Jurídico sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. Esta sería la segunda oportunidad que tengo el gusto de poder darles un poco de feedback en relación a lo que sería pues el proyecto. Em, Básicamente, indicarles a ustedes que este proyecto tiene ya un año de tener vigencia en el instituto y que vamos como por la mitad. Todavía tenemos un año más para poder finalizarlo. Así que, pues adelante, bienvenidos y bienvenidas a lo que sería la presente exposición en relación al tema de derechos sexuales y reproductivos. Bien, un poco empezar con lo que sería la situación país. Básicamente me gustaría pues indicarles acá que con base en lo que fue y lo que sigue siendo en Costa Rica todavía un problema, un tabú en ocasiones, como lo es el tema de la sexualidad en todos sus ámbitos, desde el ámbito moral, religioso y por supuesto que también con repercusiones en el ámbito jurídico, se plantea el presente proyecto de investigación. Y solo para hacerles una ejemplificación de lo que les estoy diciendo, para este año, en enero del año 2025, el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica anuncia la sustitución de lo que serían los programas de sexualidad y afectividad en las escuelas. Para este mismo año, el Ministerio de Salud va a reportar 18 casos semanales nuevos de personas que contraen VIH. Para el año 2018, que fue uno de los últimos, digamos, informes de UNFPA en relación al tema de violencia obstétrica acá en Costa Rica, se estipuló que alrededor del 58% de todas las mujeres que tuvieron un parto durante ese año presentaron o fueron víctimas de la denominada violencia obstétrica. El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud para julio del presente año reportó en las 27 semanas que llevaba, digamos, hasta ese momento, el año, 750 casos de gonorrea, 1532 de sífilis, 450 de herpes y 303 nuevos casos de virus de papiloma humano. Estas todas infecciones de transmisión sexual. Y además podemos ir, digamos, mencionando muchísimas situaciones, pero quizá una de las que a mí más me sorprende es que todavía para este año tenemos un promedio de 14.000 adolescentes que quedan embarazadas en Costa Rica anualmente. De esas, alrededor de 500 son niñas menores de 15 años. Entonces, la problemática existe, es una situación que trasciende el ámbito meramente jurídico. Tenemos una situación de orden social, una situación de salud, y es importantísimo ver cómo hacemos para dar un salto
epistemológico para poder llegar a implementar una suerte de lo que llamaríamos tratar de quitar este quebrantamiento epistemológico entre lo que es la teoría y lo que sería la práctica y los problemas sociales en nuestro país. Bueno, parte de lo que les planteo viene a formularse en este proyecto de investigación, el cual tiene la finalidad, pues, de investigar y de producir un manual jurídico sobre derechos sexuales y reproductivos. Este manual sería un instrumento de información confiable, de información veraz, que promueva el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos con una concepción de derechos humanos, con visión de género, con perspectiva filosófica y desde un abordaje de estructuras nocivas de poder. Esa sería pues la finalidad que contemplo yo en el presente proyecto. Pero antes de poder, digamos, inscribir lo que fue este proyecto, quiero hablarles acerca de los antecedentes. A nivel académico es importantísimo la combinación de lo que serían tres fuentes primordiales de orden, digamos, meramente académico para la producción de orden científico. Y aquí, digamos, vamos a tener no solamente el tema de la investigación pura, sino que además la parte de acción social y de docencia. Son los tres pilares, digamos, que deben estar presentes en toda universidad que se respete, ¿verdad? Y vamos a tener acá que desde hace alrededor de 10 años tengo inscrito un proyecto en la Vicerrectoría de Acción Social que es el TCU 659. Este trabajo comunal es la pata, digamos, que antecede a este proyecto, pues es un proyecto que trabaja con comunidad, haciendo mapeos y diagnósticos y otro montón de cuestiones en relación a el tema de derechos humanos y VIH. Entonces, ya tenemos 10 años como antecedente trabajando un poco con esta temática, que si bien es cierto, es más específica, de igual manera aborda muchísimos de los temas que ahorita estamos también investigando desde lo que sería el lado del instituto. Además de esto, desde el lado de la docencia, pues por supuesto ya algunos de ustedes han tenido que pasar por las aulas mías y yo he tenido el honor de tenerlos ahí sentados, ya sea en filosofía, en el área de investigación o en el área, digamos, de derecho de familia. Entonces, tenemos como estas mezclas para poder abarcar lo que sería el proyecto de investigación. Importantísimo indicarles acá que de la mano hemos llevado tres tesis de trabajo final de graduación de estudiantes que ya lo finalizaron, trabajos que fueron, digamos, galardonados pues, con reconocimiento y tesis de honor. Y hay dos tesis en este momento en proceso en relación también a la temática de derechos sexuales y reproductivos que he tenido, digamos, el gusto de dirigir. Importante, antes de dar un poco de comienzo a esto, quisiera indicar que siempre el tema de la investigación tiene que ir de la mano, no solo con esta partitura de orden teórico, sino que tiene que hacer ese traslado, esa ingeniería social fragmentaria a la parte pragmática, no quedarse solamente en la semántica. De aquí que me es importante hacerles esta aclaración a nivel de antecedentes del proyecto. Para poder dar una aproximación al tema, me planteo tres perspectivas, un poco de orden filosófico en relación a esta cuestión, y son las siguientes. El tema de los derechos sexuales y reproductivos se pueden abordar desde tres formas de ver la situación. La primera sería una perspectiva evolutiva, en donde pues se busque ampliar los derechos existentes, donde se busquen nuevos actores o sujetos y nuevas situaciones. Esto, digamos, es el caso de involucrar a trabajadores y trabajadoras sexuales o en los países donde todavía, digamos, no está regulado el tema del matrimonio igualitario, pues
regular, digamos, este tipo de situaciones. O sea, siempre evolutivo en materia de derechos humanos. Hay una perspectiva donde se puede tocar el tema, que es la perspectiva devolutiva. Esta perspectiva es cuando estos derechos son considerados reclamos sectoriales. Y al verse considerados como reclamos sectoriales, lo que voy a tener acá es que solamente mayorías tomarán en cuenta lo que sería la toma de decisiones o lo ven completamente aislado y sectoriales desde, digamos, tipos de poblaciones o tipos, digamos, de personas por discriminadas por orientación o población vulnerable con algún tipo de discapacidad, sectores, ¿verdad? Este caso es un poco devolverse a lo que nosotros quisiéramos, pero además de esto podemos ver el tema de los derechos sexuales y reproductivos con una perspectiva revolucionaria. Y acá quisiera mencionarles que esta perspectiva lo que hace es reivindicar la primacía de la igualdad y no discriminación, dándole un componente de dignidad humana. Acá tenemos una participación social integral a un concepto que más adelante vamos a llamar ciudadanía sexual, que es algo a lo que yo quisiera llegar a lo largo pues de esta exposición. Pues bien, ¿cuáles son ambas perspectivas que quisiera, obviamente, yo tomar? La evolutiva y la revolucionaria. No, no solamente la evolutiva. Creo que el tema de derechos humanos no se puede quedar solamente ahí, sino que hay que ir un paso más allá, ¿verdad? Y aquí lo ponemos con la perspectiva revolucionaria. Dentro de lo que era la descripción del proyecto, yo les era un poco ambiciosa y les ponía que además me encantaba la posibilidad de tocar este tema desde aspectos filosóficos y desde una visión de abordaje de todas estas cuestiones, incluso conflictivas, relacionadas al poder. Y aquí, pues toco un poco autores como Foucault o Judith Butler en relación, digamos, a temáticas como lo es el biopoder. Ya saben ustedes que en Historia de la Sexualidad, para aquellos que han leído un poco a Foucault, vamos a tener la concepción de la posibilidad de existencia de micropoderes dentro de la sociedad que no son poderes tan visibles o poderes como tradicionalmente nosotros pensaríamos, sino que son poderes que se filtran en las entrañas de las cuestiones eh, más, entre comillas, insignificantes e incluso llegarían a filtrarse en lo que sería nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida, nuestra propia libertad sexual. Y tenemos acá como un poder que no se posee, sino que se ejerce, va a estar ejercido en la sexualidad de los individuos, de las poblaciones para controlar sus cuerpos, su reproducción, sus discursos, sus técnicas que van a regular la salud, la natalidad, las conductas sexuales y hasta conductas y códigos de sexualidad moral. Y esto es una cuestión, digamos, inmensa, ¿verdad? Y que va muchísimo más allá de un asunto meramente jurídico. En contraste a esto, vamos a tener que visibilizando la posibilidad que tienen estos que ejercen ese poder y que determinan cuáles son estas conductas, vamos a tener estos derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos que lo que buscan es precisamente un empoderamiento de las personas para que puedan decidir libremente en relación a su sexualidad, a su cuerpo. Esto sin ningún tipo de discriminación, sin violencia, sin coerciones, promoviendo algo que sería lo que nosotros llamamos autonomía sexual, con base en aspectos tan básicos como la información y la educación. Cuestiones que ya vimos en la situación país que se han ido mermando poco a poco desde estructuras de poder desde la infancia, como lo son estas políticas
en relación a temas de educación sexual afectiva. Y esto teniendo repercusiones en embarazos adolescentes, en desconocimiento de cómo se transmiten las enfermedades, de las infecciones de transmisión sexual, etcétera, ¿verdad? Pues bien, un poco para ubicarnos en lo que sería el marco teórico, es muchísimo más amplio, pero sobre todo a nivel normativo de la evolución de este concepto a nivel de derechos humanos, vamos a tener que en el año de 1974, por primera vez, se toca la noción de salud sexual por la Organización Mundial de la Salud. Es hasta 10 años después, en el 84, cuando se habla de un concepto de derechos reproductivos en el primer encuentro internacional de la salud de la mujer realizado en Ámsterdam, en Holanda. Para el año de 1994, 10 años después, tenemos la Conferencia del Cairo, donde se va a reconocer por primera vez los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Entonces, les estoy hablando que es hasta el año de 1994. Esto es sumamente reciente a nivel, digamos, histórico de nuestra concepción de logros a nivel de derechos humanos. En el año 95, en la conferencia de Beijing, ya se da un reconocimiento y obviamente la CEDAW lo vuelve, digamos, a tocar también. Vamos a tener que en el 2013 ya, por ejemplo, se empiezan a hacer acuerdos regionales en relación a todo este tipo de temas, como sería la conferencia de Montevideo, y pues ahí va a seguir, digamos, un poco evolucionando la temática. Pero lo que quiero que entiendan es que es un concepto relativamente nuevo y que ha tenido un abordaje desde normativo, jurisprudencial y doctrinario, no vamos a decir escaso, pero tampoco demasiado abundante. Casi que necesario, por así decirlo. Bueno, en relación a lo que sería el marco jurídico nacional e internacional, vamos a tener que los derechos sexuales y reproductivos son considerados derechos humanos desde varias vertientes. La principal, digamos, corriente doctrinaria dice que son derechos humanos a la salud, que pertenecen, digamos, a esta gran gama de derechos humanos a la salud. Sin embargo, también van a tener referencia a otras cuestiones, como sería el derecho a la información, el derecho a la educación, lo que sería el derecho a la libertad sexual, etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a adentrarnos en ello. Vamos a tener en Costa Rica, pues, instrumentos jurídicos internacionales, leyes, códigos, políticas en relación, digamos, a la sexualidad, emitidas en el año 2016, 2020, 2021. Vamos a tener jurisprudencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Sala Constitucional y pues doctrina nacional e internacional. Eso es como el bancaje de fuentes que estamos haciendo uso para poder desarrollar la presente investigación. Nos hemos dado la tarea, pues, de estar investigando, 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 leyendo, leyendo, digamos, muchísimo en relación a esta cuestión. Y bueno, como les adelantaba un poco con el problema, la justificación se da por sí misma, ¿verdad? Vamos a tener acá que las principales razones por las cuales nos encontramos hoy acá investigando la temática de los derechos sexuales y reproductivos es, primero, la falta de información jurídica que existe sobre la temática. Hay una mera positivización de cuestiones, de normas, de leyes, aunque sean de rango internacional, que no me aseguran el efectivo ejercicio del derecho. Ya ustedes saben la diferencia entre un ejercicio como poder y un ejercicio del derecho propiamente, ¿verdad? No necesariamente coinciden. A veces las normas se quedan en el papel. Vamos a tener además que hay una confusión conceptual entre lo que sería la parte de la sexualidad y la parte de la reproducción. Son cuestiones completamente distintas, ¿verdad? Vamos a encontrarnos una confusión en la práctica
y necesitamos tener este carácter emancipatorio del reconocimiento de derechos sexuales a nivel de poblaciones vulnerables, de poblaciones con discapacidad, de poblaciones como sería la niñez y la adolescencia, personas adultas mayores, cada una de estas poblaciones con sus diferentes necesidades, con sus diferentes cuestiones, requiere de un abordaje diferente. Y también vamos a tener el tema de ampliar fronteras en relación a un debate como lo sería un tema tan polémico que siempre tiende a generar polémica por ser un tema sexual. Como les mencionaba con anterioridad, es un tema tabú y esto hace menester la visibilización y la promoción del mismo a nivel de la academia y pues en otros estrados de orden social. Entonces tenemos como objetivo general pues elaborar un manual jurídico orientado a solventar esta carencia de información veraz en relación a temas de derechos sexuales y reproductivos en nuestro ordenamiento jurídico costarricense. Como objetivos pues específicos, a grandes rasgos, tenemos pues esta suerte de identificar, clasificar, ordenar, redactar y pues publicar y después difundir lo que sería esta información. Bien, tengo que se ha utilizado de base un poco metodología realista de derecho, que es lo que venimos a plantear por acá a nivel de investigación. Tiene corte negativo heurística. La idea es que critica y va más allá de la dogmática e intenta, digamos, pasar por encima e higienizar todas aquellas teorías ideológicas apologéticas, ¿verdad? Y someter a los límites de la racionalidad de este discurso jurídico, desde los ámbitos y las aproximaciones que yo ya pues les adelanté, utilizando una suerte de razón práctica para poder hacer el engranaje entre lo que sería la parte de ingeniería social fragmentaria, la higienización de las confusiones y trampas, toda la suerte de discurso metavalorativo y una guía de mínimos. Y aún así, digamos, sabiendo y teniendo conciencia de que el conocimiento no persigue necesariamente estos fines prácticos directos, no quiere decirse que no se pueda llegar a derivaciones prácticas, ¿verdad? Ahí la cuestión es importante decirle en ese sentido. Esta metodología pues tiene sus fases, ¿verdad? Desde la preoperativa, la elaboración de proyecto, plan de trabajo, cronogramas, fases operativas de búsqueda, selección, tabulación de información, redacción, validación, edición del documento, la fase de difusión y que sería ya un poco más este tipo de actividades en relación a la publicación de resultados desde los preliminares hasta el resultado final, que esperamos tenerlo muy pronto, ya el próximo año. Bien, antes de agotar, digamos, pues toda esta fase preliminar y entrar propiamente a la definición conceptual de qué son estos derechos sexuales y reproductivos, me centro primero en lo que son derechos sexuales. Cuando hablamos de derechos sexuales, estamos hablando de autonomía sexual, de autoestima sexual, de derecho a una vida sexual placentera, derecho a elegir mis parejas sexuales, a vivir la sexualidad sin violencia. Vean qué importante en un país donde cada 10 días nos encontramos con un femicidio prácticamente, el derecho a vivir y a expresar libremente mi orientación sexual sin que esto signifique una criminalización como sucede en más de 20 países en este momento, en un derecho de determinar cuál es mi identidad sexual, de tener relaciones sexuales consensuadas, el derecho a recibir información y servicios de salud sexual en todas sus dimensiones, derechos que como ustedes pueden ver
con la problemática que les adelanté al inicio, se están viendo violentados y socavados por estas estructuras de poder. Estos serían derechos sexuales. Cuando hablamos de derechos reproductivos, vamos un poco más para allá y hablamos de derecho de tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo. En relación a la reproducción, si quiero o no tener hijos, si los voy a tener, cuándo los voy a tener, el espaciado digamos, de esos plazos entre un hijo y otro. Vamos a tener que es un derecho a tomar estas decisiones sin sufrir discriminación, coacción, violencia, la cantidad de hijos que yo quiero tener, el derecho a ejercer una maternidad con un trato equitativo a nivel de familia, educación y trabajo. Aquí entran en juego cuestiones como la lactancia, el tema de maternidad, el tema de las posibilidades reales que yo tengo de consensuar mi vida laboral con mi vida familiar, que en ocasiones es súper complicado. Eh, y no hay que irse muy largo. Eh, yo en ocasiones me pregunto, y aquí hago un paréntesis y una crítica al mismo tiempo, ¿por qué no habemos más docentes, mujeres, en estos espacios, digamos, de investigación o a nivel de posgrado, con doctorados, en puestos de toma de decisiones? Precisamente porque esta parte de trato equitativo y de congeniar estos temas de maternidad con trabajo y educaciones superiores a nivel ya de posgrados, usualmente no es sencilla. Entonces, estos derechos tampoco en la práctica son tan reales, ¿verdad? Tenemos como parte de estos derechos reproductivos el derecho a acceder a métodos de anticoncepción modernos. Y les estoy hablando que esto también involucra la pastilla del día después, ¿verdad? Sin que a usted lo vean feo en una farmacia, sin que le pregunten cuántos años tiene y sin que le hagan un interrogatorio eterno de moralizante del por qué usted lo está adquiriendo, un derecho de acceso a los servicios de salud, atención médica, una atención que sea humanizada para garantizar una maternidad segura, sin ser víctima de una violencia obstétrica por parte de los mismos cuerpos de salud en ocasiones, ¿verdad? Y por supuesto un derecho a los avances científicos a nivel de salud reproductiva. Esto tiene que ver con todo lo que sería reproducción asistida, entiéndase inseminación artificial, fecundación in vitro, etcétera. Derechos que hasta hace relativamente poco se tuvieron que ir a pelear a Corte Interamericana, por lo menos en este país, para que las personas pudieran tener acceso a ellos. Pues bien, una vez haciendo un poco de clarificación conceptual de qué es lo que estamos trabajando, la investigación me lleva a un concepto que vamos a denominar ciudadanía sexual. La ciudadanía sexual es un concepto que va a conectar la sexualidad individual con el pleno ejercicio de los derechos humanos y me va a proponer que las personas, y aquí hablo de todas las personas, deben ser reconocidas como ciudadanos con derechos y libertades en su ámbito sexual, libre de todo tipo de discriminación, de violencia y de coerción. Entonces, aquí ya nos desprendemos de aquel abordaje devolutivo, sino que vamos evolucionando, aquel abordaje sectorial se quita y hablamos aquí de un derecho de todas las personas y no solamente de sectores, ¿verdad? Y no solamente un derecho que va a estar establecido por estas estructuras que ejercen el poder sobre nuestros propios cuerpos. Aquella cuestión del biopoder de Foucault que les mencioné. Esta ciudadanía sexual va a ser una réplica en derechos humanos como lo son la salud sexual, el derecho a la información, el derecho a la educación sexual, tan importante y con tanta, digamos, escasez en estos momentos
a nivel de nuestros niños y de nuestra juventud, un derecho de libertad sexual y un derecho de privacidad también. Todo esto involucra el concepto de ciudadanía sexual y es un poco lo que viene a manejar la presente investigación. Eh, pues bien, a grandes rasgos, ¿cuáles serían estos desafíos y estos retos que hemos visto a lo largo o que he visto a lo largo de lo que sería el presente trabajo de investigación? Bueno, lo principal, las restricciones legales y un poco el tema de la criminalización. Si bien es cierto, Costa Rica no ha criminalizado o ha despenalizado, digamos, cuestiones tan básicas como en otros países, no. Seguimos teniendo restricciones a veces que si bien no legales, son restricciones mentales, ¿verdad? Y que a veces eso es peor todavía que una restricción legal. Tenemos acá la criminalización de la sexualidad, que esto va a abarcar desde el tema del embarazo, las relaciones extramatrimoniales, las relaciones homosexuales, trabajo sexual, las trabajadoras del sexo y personas que incluso viven con una condición como el VIH. Sigue siendo una criminalización de orden social y seguimos apuntando el dedo a este tipo de cuestiones y situaciones como si fueran algo completamente anómalo, ¿verdad? Tenemos además restricciones todavía desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la ejecución a nivel de salud, como es el tema del aborto, como es el tema de abortos inseguros, de muertes evitables que pueden ser para mujeres por no proporcionar claridad en estos enunciados normativos o tan siquiera meterse a discutir una temática como esta. Otro de los desafíos y retos que me he encontrado con este proyecto es la negación de acceso a servicios y la discriminación, donde se niega o incluso se limita el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo planificación familiar, información, educación, atención médica de calidad. Servicios que son de baja calidad en ocasiones, ¿verdad? No siempre, por supuesto, donde se pide a veces la exigencia y la autorización de terceras personas para tener acceso a servicios que deberían ser personales, ¿verdad? Como un permiso de sus padres, porque viene a hacer tal cosa, su esposo está enterado que usted quiere esterilizarse, ¿verdad? Este tipo de preguntas y cuestiones que vienen a imponerse por falta de información y por falta también de capacitación en relación a toda la temática. La discriminación por motivos de sexo, de edad, discapacidad. Esto va a afectar el ejercicio de estos derechos, aunque ya lo que son las leyes específicas han ido, digamos, permeando a estos sectores, que serían las poblaciones vulnerables, para precisamente tratar de abordar estos temas. Otro de los desafíos es la negación al acceso a servicios. Ay, esta parte la repetí, creo. Qué pena. En la presentación. Me faltó aquí mencionarles el tema, inclusive por orientación sexual. También, digamos, estas personas pueden ser completamente discriminadas. Y tengo un tema de violencia y prácticas dañinas. Violencia que van, digamos, desde la parte, por ejemplo, de violencia sexual, ya sea a nivel de pareja, violencia obstétrica, como les mencionaba, o incluso esterilizaciones forzadas eh, por algún tipo de discapacidad que tenga la persona. Nosotros no, en Costa Rica no llegamos tanto al tema de la mutilación genital, ¿verdad? Pero hasta hace relativamente poco estuvimos acá inmersos en relaciones completamente abusivas con matrimonios precoces y forzados, sobre todo, digamos, en otros países. Pero Costa Rica, hasta relativamente hace muy poco, eliminó la figura del matrimonio con personas menores de edad en su código de familia.
Otros obstáculos, bueno, políticos y sociales, ¿verdad? Como sería el auge de movimientos ultraconservadores, antiderechos, que esto pone en peligro lo que serían derechos que van a ser para todas las personas, que no deben ser sectoriales o que no deben ser derechos de época, por así decirlos. Y otras cuestiones ya que son como fenómenos más externos, como crisis humanitarias, sanitarias, ¿verdad? Que van a centrar el enfoque y la economía de un país en, no sé, solventar un tema climático, una pandemia y desplazan la atención de este tipo de derechos a otras cuestiones. Y quizá el más preocupante sería la falta de educación integral, ¿verdad? Acá no se garantiza una educación integral de la sexualidad, no se garantiza la información veraz completa y esto es fundamental para el tema del empoderamiento en relación a los derechos sexuales y reproductivos. Pues bien, creo que les he hecho un abordaje un poco a brincos y saltos de lo que constituye pues la investigación y pues ahora quedo, digamos, en manos de ustedes en caso de que alguien tenga algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias. A continuación, tendremos la sección de preguntas para la doctora Sofía Cordero. Si alguien gusta realizar una pregunta, puede levantar la mano y le daremos la palabra. Voy a prender la luz un segundo porque esto está como, me agarró la noche. Listo. ¿Dudas? Andrés. Gracias, profe. Tal vez me gustaría si pudiera ahondar un poquito más en el tema del concepto de la ciudadanía sexual, pero enfocado más que nada al trabajo con personas con la condición de VIH, que hasta hoy en día se puede ver que son personas muy discriminadas y que no se les atiende con con el debido cuidado en los lugares y centros de salud. Claro. Bueno, vamos a ver. El tema del VIH es una temática que presenta, por así decirle, múltiples vulnerabilidades. Hay poblaciones que son vulnerables dentro de una población vulnerable, dentro de una población vulnerable. Con la experiencia que he tenido yo trabajando con este tipo de población por más de 10 años, puedo indicarle de que hay un tema de estigma pavoroso desde el inicio, ¿verdad? Y les estoy hablando incluso desde los años 80 y acá en Costa Rica fue llegando un poco esta cuestión en los años 90, donde voy a tener cuestiones tan básicas como que se tenía que meter un recurso de amparo para que se le pudiera dar, digamos, un entierro digno a una persona que moría en un hospital, digamos, eh, y que tenía, no sé, estaba ya propiamente con el tema del SIDA, moría de SIDA por haber estado infectado con VIH. Entonces, esto ha sido más bien un logro, por así decirlo, como lo son la mayoría de derechos. Ahí es donde viene la parte revolucionaria que les mencionaba yo, que hay que lucharlos, arrebatarlos y que no podemos dejar, digamos, que se nos vayan de las manos. Entonces, hay toda una serie de jurisprudencia donde se va viendo desde el año 90, 94, los avances de reconocimiento de derechos para estas poblaciones a nivel de todos los ámbitos en nuestro país, desde el ámbito de atención de salud, la obligatoriedad que tiene, digamos, el Estado de brindarles los medicamentos antirretrovirales, ¿verdad? La creación de clínicas, por ejemplo, en el San Juan de Dios y el abordaje interdisciplinario para este tipo de pacientes tan importante, como también a nivel laboral, donde se ha tenido que ir a pelear a tribunales el tema de la no discriminación de un trabajador por su condición, ¿verdad? Positiva en relación a lo que sería VIH. Entonces, han sido logros paulatinos, es una lucha sin fin.
sobre todo el desconocimiento de las personas en relación a qué consiste, los mitos de cómo se transmite, etcétera. ¿Qué es lo importante? Lo importante es saber que hay mecanismos de acceso a lo que son instrumentos que me permiten defender estas violaciones de estos derechos, así como toda una serie de fundaciones y asociaciones que están siempre muy anuentes a colaborar con la defensa de estos derechos. Creo que gran parte de la problemática vendría a ser precisamente la desinformación de la población, tanto para lo que sería el contagio, ¿verdad? Como para lo que sería el tratamiento de estas personas y su inmersión a nivel de orden social. De ahí la importancia de tener presente siempre que todos somos potenciales portadores de algún tipo de infección, ¿verdad? Somos seres potenciales, desde un bebé cuya transmisión es vertical por su madre hasta cualquier persona que tiene actividad sexual o incluso transmisiones si trabajo en un lugar de salud y me pinché con una aguja, con un paciente, etcétera, etcétera. Entonces, son logros que se han venido obteniendo a lo largo de los años, no se terminan de conquistar nunca, pero creo que en relación al tema de la ciudadanía sexual, no es solamente el abordaje de la población específica, sino la percepción de esta población a nivel del resto de los ciudadanos, ¿verdad? Que creo que es ahí donde se hace lo que sería el engranaje. Es precisamente poder eh, entender como población que hay personas que viven con ciertas condiciones y que deben continuar en sociedad inmersas con toda una serie de derechos. De ahí la importancia de que se haga como este abordaje desde los derechos humanos y desde una cuestión que no sea sectaria, sino de participación social completa. No sé si respondo a su pregunta. Muchas gracias, sí. Camila. Buenas tardes, profe. Muchas gracias por la charla. Estaba muy interesante. Vieras que yo tenía una duda con respecto a uno de los datos que usted dijo al puro inicio sobre la cantidad de embarazos que han estado habiendo en Costa Rica y todo. ¿De casualidad tiene la cifra de cuántos de esos son, digamos, de los embarazos que hay, cuántos son consensuados? O sea, que si dentro de toda la dinámica de investigación que está realizando el proyecto, hay alguna diferenciación o si hay alguna categoría dentro de la investigación que se vea donde hayan como este tipo de relaciones sexuales y que haya una diferenciación en cuáles no son con consentimiento. Ok, gracias por la pregunta. Em, bueno, es complicado poder determinar con tanto detalle, pues nuestras cifras, digamos, las obtenemos usualmente de lugares como lo que serían informes del UNFPA o de bases de datos como Programa Estado de la Nación, ¿verdad? Donde se nos dan como las cifras, pero no se determina realmente si estos son consensuados o no. Hay que recordar que desde el punto de vista del derecho, tenemos edades, ¿verdad? Incluso para efectos penales, para poder dar ese consentimiento. Quizá lo más alarmante de la cifra no es solamente los 14.000 embarazos anuales en adolescentes, sino lo que significa que 500 por lo menos de esos embarazos son de personas menores de 15. Y ya de ahí partimos per se de que ya estamos ante cuestiones meramente delictivas, ¿verdad? Personas menores de 15 años que quedan embarazadas, estoy hablando de niñas desde 10, 11, 12 años y ahí digamos ya tenemos pues por lo menos claridad de que ahí no puede haber consenso absolutamente nada. Pero independientemente de que si es consensuado o no, yo creo que es muy difícil que uno a esa edad quiera tener un bebé, no digo que no, son las repercusiones a nivel del propio cuerpo, digamos, de estas personas adolescentes y
de su propio futuro, de su propia vida, ¿verdad? No son edades adecuadas desde un punto de vista fisiológico para tener hijos, y eso no lo digo como opinión, sino con base científica. Incluso se considera hasta los 19 años que el cuerpo de la mujer está listo para poder, digamos, reproducirse. Con anterioridad a eso se habla de embarazos en adolescentes, hasta los 19 años, ni siquiera con los 18 años de orden legal que trabajamos nosotros. Entonces, no, ese dato preciso, Camila, no lo tengo. Creo que sería un poco complejo buscarlo, ¿verdad? Por el tema también de que recordemos la característica de la capacidad de actuar de estas personas menores de edad, y hay un poco ese sesgo y esta cuestión que hay en lo que serían las relaciones sensuales consentidas, no consentidas, ¿verdad? Entonces, creo que el enfoque va más allá como a nivel de efectos perniciosos y la falta de información, y no tanto en el dato es, pero podemos buscarlo para ver si se amplía un poco, ¿verdad? La cuestión. Evelyn y después José David. Hola, profe. Hola. Un gusto haber escuchado su conferencia, ¿verdad? Yo tengo una pregunta sobre la aplicación o la efectividad del manual como tal, digamos, cuál es su prospecto sobre cómo se va a aplicar este manual, a quiénes está dirigido, para dónde va, qué pretende usted de este manual. Bueno, vamos a ver. Lo primero que se pretende es la visibilización. Lo segundo, la información, ¿verdad? Visibilizar situaciones como las que les indiqué. La segunda parte sería informar de manera veraz y de manera efectiva a, a la población. Quien vaya a leerlo, básicamente no podemos, ¿verdad? Obligar pues a nadie a leer una investigación de estas, pero creo que al final de cuentas el efecto pragmático de lo que son estas investigaciones a nivel académico vienen a estar muy ligadas con estos antecedentes que les había mencionado, la parte del trabajo de campo, la relación con alianzas estratégicas que ya existen previamente en proyectos, que obviamente se les haría llegar a todos estos. Yo he trabajado creo que por ahí de 36, 32, 36, digamos, fundaciones, asociaciones o lugares, digamos, que trabajan con relación a temas sexuales, que ellos también tienen sus propias proyecciones, pero a nivel académico yo me quedo con la esperanza, y no sé si esto es mucho pedir, de poder llegar por lo menos un poco a lo que sería la crítica y a la concientización de ustedes como estudiantes, que creo que son semillas de cambio, y que les queda por lo menos ahí, y que eventualmente cuando lleguen a ocupar puestos de decisión, de toma de decisiones importantes a nivel de nuestra sociedad, que para eso los estamos formando, eh, tengan por lo menos una antesala en relación a este tipo de cuestiones. Entonces, no sé si caigo en una concepción misionera, pero creo que la idea de todo investigador poder proyectar un poco lo que está poniendo y plasmando en el papel en una investigación. ¿Quién seguía? Se me olvidó. Buenas tardes, profe. Bueno, igual que todos, agradecer por la ponencia. Mi pregunta quizás es un poco más subjetiva, pero es una pregunta que a mí siempre me gusta hacer cuando se ve estos temas de investigación. Y Ujú. es, no sé si tal vez nos puede contar si enfrentó algún tipo, o sea, como qué retos, ¿verdad? Se enfrentaron a la hora de ya estar desarrollando un poco más la investigación, si tuvo tal vez temas de acceso a la información con algunas instituciones, o uno sabe que pues cuando se investiga, ¿verdad? Uno a veces tiene ciertas cosas planeadas, pero con el desarrollo de la investigación se van variando. Entonces, no sé Claro. si nos puede compartir esa parte. Claro que sí. Bueno, uno siempre empieza con una noción, y a lo largo, como bien indica usted, van cambiando las circunstancias y las situaciones.
creo que el principal reto es la falta de información, digamos, compilada, por así decirlo. Tenemos información dispersa y tenemos información, sobre todo en estos temas sexuales, donde, por ejemplo, el MEP emite una cuestión, el otro ministerio emite otra cosa, no se ponen de acuerdo en cuanto a cifras. Entonces, tenemos diversas datas, por así decirlo, dispersas, que hay que ir como viendo con lupa, ¿verdad? Y agarrando por ahí. En relación a lo que serían fuentes doctrinarias, son prácticamente nulas. De ahí que creo que también la importancia del manual es que exista algo para, ¿verdad? Para futuras personas que investiguen la temática. Y otra cuestión es que lo que he visto, y no solo pasa en esta, sino creo que en muchísimas otras investigaciones, es el tema, el famoso tema de aquí ya yo metiendo a don Pedro Abad, el síndrome, el famoso síndrome normativista, desde la parte jurisprudencial, donde hay que ir haciendo una higienización de esta jurisprudencia, ¿verdad? Para ver qué sirve, qué no sirve. Y la parte que quizá me ha quedado a mí debiendo muchísimo es esta parte de enunciados normativos. La normativa existe, ¿verdad? Hay una normativa que existe, pero que no se ejerce como derecho propiamente. Entonces, vemos este quebrantamiento a nivel de teoría práctica, por eso les mencionaba el quebrantamiento epistemológico, hay un hueco aquí en el medio, en donde yo sé que yo tengo un derecho a ir a una farmacia y comprar una pastilla el día después, pero lo que sucede es que en la farmacia me van a interrogar, me van a pedir, donde yo sé que eventualmente yo tengo derecho a tener un parto sin violencia obstétrica, pero a la hora de la hora llegan y ejercen esa violencia. Entonces, es un tema que va más allá del saber que hay derechos, sino también de saberlos exigir a nivel, ¿verdad?, como ciudadanos y de concientizar a esta ciudadanía de que usted simplemente no puede andar por la vida, ¿verdad? Moralizando o permitiendo, y esto es todavía más grave, que estructuras de poder decidan sobre su propio cuerpo, ¿verdad? En relación a este tema del biopoder. Entonces, es un poco como esa parte, yo creo que es un desafío que va más allá de mis manos y demás, pero sí se ubica un poco en este salto de epistemología a la parte más pragmática. Gracias. Doctora, ¿hay algo que desea agregar a modo de conclusión? Pues a modo de conclusión, darles a todos y a todas las gracias por haber tenido la paciencia de escucharme y pues nada, ponerme a disposición de cualquiera en caso de que les haya interesado el tema y tengan ahí posteriormente alguna duda o algún comentario. De mi parte, eso sería. Muchas gracias. Sin más, agradecemos a la doctora Sofía Cordero por compartir con nosotros sus conocimientos y del mismo modo a todos los que nos ven por medio de nuestras redes sociales. Amablemente les solicitamos realizar la evaluación de la actividad por medio del enlace enviado por el chat. A continuación, tendremos un breve receso para continuar a las 6 p.m. con la conferencia del doctor Haider Miranda Bonilla, titulado Envejecimiento y Derechos Humanos. Sin más, le deseamos buenas noches.